Muy buenas noches, hermanos, que hayan descansado en el gozo del Señor, en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, Cristo viene pronto. Es el mensaje principal de hoy día que he preparado para ustedes, con el amor al Señor que yo le tengo, hermanos. Tal vez con errores que, hermanos, somos humanos, podemos cometer errores, hermanos, pero Cristo viene pronto, hermano. Maranata, no como algunos lo tienen por tardanza, pero nuestro Señor Jesucristo quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No quiere que todos estemos en otras cosas. Él quiere que procedamos al arrepentimiento, hermanos. Para esto, hermanos, por favor, les pido en el amor del Señor que se puedan poner de pie para dar una señal de reverencia a nuestro Todopoderoso. Y para esto, hermanos, vamos a dar un texto base en el cual nos vamos a guiar, que está en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14. Ya. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Así dice el Señor. En el título de esto dice: Jesús principia su ministerio.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, nuestro Señor Jesucristo aquí habla, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Palabra de Dios, hermanos. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Todopoderoso, en esta noche ya, Señor, vengo ante ti, Señor, en este lugar santo, Señor, en este lugar que tú me has enviado hoy día, Señor. Padre, sé que es tu voluntad que yo hable estas palabras de vida y de vida eterna, Señor. Perdóname, Señor, por todos mis pecados, Señor. Lávame, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Quiero ser hijo tuyo, llamarme hijo tuyo, Señor. Que ser digno, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de darme la vida, Señor, de estar aquí hoy día compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos. Gracias, Señor. Te agradezco, Señor, que me has elegido desde el vientre de mi madre. Señor, toda la gloria sea para ti, Señor. Maranata, Señor. Tú ya vienes pronto, Señor, a recoger a una iglesia, Señor. Estamos velando, Señor, hasta el último día, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a perseverar en tu palabra, Señor. A ser dignos, Señor, ser hijos tuyos, Señor. Padre, te esperamos, Señor. Algunos vienen por tardanza, Señor, pero tú ya vienes pronto, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida, Padre. Te agradezco, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, miren, he querido preparar lo que es la venida del Señor, porque me ha inquietado mi corazón el personaje del Ser Supremo, el Todopoderoso, es invitado hoy día en este lugar para hablar su palabra. Él es nuestro invitado principal, es nuestro Señor Jesucristo. Para esto, hermanos, bueno, el mensaje de hoy día es el arrepentimiento, hermanos. A veces yo, hermanos, arrepentirse decía, tenía una sana concepción, tal vez la palabra arrepentirse, decía en principios cuando yo estaba iniciándome en el evangelio, aquí ser cristiano, hermanos, pensaba que arrepentirse era confesar todos los pecados, era decir que yo he pecado, esto he hecho. A veces yo decía que no podía acordarme de mis pecados de 8 años, porque dice la palabra que cuando nosotros tenemos uso de razón, y eso es a los 7, 8 años, no me acordaba de mis pecados que tenía a los 8 años. Entonces, hermanos, yo decía, me voy a arrepentir, me acordaré de todos mis pecados, Señor, que me perdone, quiero arrepentirme. Pero, hermanos, averiguando la palabra de Dios, no había sido eso el arrepentimiento genuino, hermanos. En griego significa metanoia, hermanos. ¿Qué quiere decir metanoia, hermanos? Cambio de mente, cambio de dirección, hermanos. Porque imagínense, hermanos, nosotros estamos yendo, por decirse, a este lado. Cambiamos 360 grados, volvemos al mismo lugar. No, hermanos, tenemos que ir a 180 grados. Yo estoy aquí. 180 grados, tengo que cambiar mi forma. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Quiere decir cambiar de vida, creer en el evangelio de salvación, creer que nuestro Jesucristo, nuestro Señor Todopoderoso, ha dado la vida por ti, hermano, por los que creen en su palabra, hermanos. Eso quiere decir arrepentimiento, metanoia. Hermanos, también en el hebreo quiere decir cambio de vida, cambio del ser interior, cambio de todas tus cosas que tienes en tu trabajo, en la salud. Esta mañana escuchábamos al pastor predicar sobre estos tiempos, sobre la salud,
¿Dónde acudimos nosotros antes? ¿Ante la ciencia? ¿Ante los médicos? Si tenemos un Dios que nos ha hecho, Él es nuestro médico de médicos, hermanos. En Él tenemos que tener confianza, hermanos. No en la ciencia, en el humano, porque Dios ha puesto al médico, Dios ha puesto, y mediante Él tal vez nos pueda sanar, pero primero está Dios, hermanos. Entonces, hermanos, Maranata, hermanos, Maranata, Cristo viene pronto, hermanos. Y Él dice, arrepentíos y convertíos a mí. Él menciona que el tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy día, hermanos, es tiempo que nos arrepintamos, hermanos. No vivimos en el amor del Señor, les digo. Si a veces les exhorto, hermano, es porque yo también lo he vivido. Yo también me he exhortado alguna vez con estas palabras. No ser un falso cristiano, hermanos. Ser un verdadero hijo de Dios. Porque si vamos a ser falsos, hermano, a Dios no le agrada, hermano. No le agrada eso, hermano. Que vivamos doble vida. Que estemos un pie en el mundo, otro pie en el cristianismo. No, hermanos. Dios quiere un arrepentimiento genuino de ti, hermano. Hermanos, miren. Entonces, el arrepentimiento eso había sido, hermano. No el concepto que uno tenía, que era perdonarse de Dios y seguir tu vida tal como es. No, el arrepentimiento es un cambio radical, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección, hermanos. Eso es el arrepentimiento genuino, cambiar de vida, hermano. Ya no ser el mismo de ayer, ser otra persona, hermano. A veces, hermano, hay gente, hermano, personas que cambian de la noche a la mañana, pero hay otros, hermano, como mi caso, que hay un proceso, hermanos. Ese proceso, hermano, viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, hermano, el Señor te convence con su palabra, hermanos. Él es el encargado de bautizarte, hermano, en el Espíritu Santo, como en Pentecostés, como hemos escuchado esa alabanza, que en Pentecostés, en una fiesta de los judíos, descendió. Esa es la promesa que nuestro Señor Jesucristo, en unos pocos días, descenderá el Espíritu Santo y todos serán llenos, les decía a sus discípulos y a las 120 personas que estaban ahí. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo ha cumplido esa promesa. Él envió al Espíritu Santo y los discípulos de ese entonces ya no eran las mismas personas, eran transformados. Y a ellos no les importaban sus riquezas, ya no les importaban sus bienes materiales, lo vendieron, se partieron a todos los pobres, hermano. Entonces, eso es el cambio que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no nos aferremos a las cosas materiales, que nosotros de verdad amemos al Señor y sirvámosles con ese amor que no por obligación, no porque tú quieres llamarte cristiano, sino porque lo sientes de tu corazón. A eso quiero llegar, hermanos, a reflexionar su corazón, a decir que nuestro Señor Jesucristo ha dado la vida y Dios envió a su Hijo para que quite el pecado de todo el mundo, para que nosotros seamos salvos por la gracia de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a narrar. Les he dicho, hermanos, que nuestro invitado principal es el Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a hacer, no tan extenso, hermanos, espero que no se aburran, hermanos. Vamos a leer, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ha nacido de María, hermano, una pequeña introducción, hermano, al tema. Ha nacido Él ha nacido, como ustedes saben todo eso, hermanos. En la época de la ley, hermanos, la ley se regía como aquí, hermanos. Hoy día, por ejemplo, hoy en nuestra constitución política de Estado, ¿quién determina la mayoría de edad? Es el Estado. 18 años, mayor de edad, tienes derecho al voto, a todo. En ese entonces, hermano, en la época de la ley, determinaba, digamos, los escribas, los eruditos de la ley, y determinaban que
una persona podía predicar el evangelio, todo, digamos, hablar la palabra de Dios a sus 30 años. O sea, para ellos el concepto, cuando tenían 30 años, ellos creían que era apto, suficiente. Como no se olvidarán que la gente de antes, los grandes héroes de la Biblia, los profetas, vivían casi hasta, Abraham vivía hasta los 140 años, ¿no? Moisés igual. Entonces todos, la mayoría de edad era 30 años. Entonces, hermanos, el kairos de Dios, o sea, el tiempo de Dios, nadie lo puede cambiar, hermanos, porque Dios ha dicho que a los 30 años, en la ley que han establecido los fariseos, decía a los 30 años, y nuestro Señor Jesucristo ha crecido. Estando joven, a veces se escapaba escapaba de la vigilancia de sus padres, que eran María y José. Él escapaba, se iba a las sinagogas que eran como templos, hermano. Estaba enseñando a los eruditos, a los sacerdotes, hermano. Y cuando cumplió sus 30 años, hermano, ya él anuncia el evangelio, hermanos. El evangelio. ¿Y cómo anuncia, hermanos? Cuando Juan el Bautista, hermanos, él es el principal personaje de la Biblia que abre el camino para que nuestro Señor Jesucristo venga a redimir a todos los pecadores, hermano. Entonces Juan el Bautista, hermanos, es el principal encargado de abrir el camino. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo venga a darnos las noticias buenas, hermano. ¿Qué quiere decir el evangelio, hermanos? A veces yo he averiguado, cuando yo decía ¿qué quiere decir el evangelio? El evangelio, hermanos, simplemente quiere decir dar las noticias buenas. Las noticias buenas, hermano, de salvación al mundo. Eso quiere decir el evangelio. A ver, como ahora, por ejemplo, ¿cuál es la noticia mundial del mundo? Es el coronavirus, ¿no ves? Es a nivel mundial. En todo el mundo se sabe que el coronavirus ha venido, es una enfermedad. Entonces, en aquel entonces, hermanos, las noticias buenas para salvación de todo el mundo era la noticia que había salvación en nuestro Señor Jesucristo. Eso eran las noticias buenas, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo ya ha cumplido los 30 años, su ministerio dura 3 años y medio. Él predica, él lleva la palabra de las buenas nuevas, y en el cual el encargado principal es Juan el Bautista, hermano. El evangelio, como lo tenemos allá en la cartulina, el evangelio, hermano, empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos son los encargados de narrar, ¿no?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Narra. Juan el Bautista es el encargado de abrir la brecha para que nuestro Señor Jesucristo dé las noticias del evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo el mundo, hermanos. Eso es lo que hace. Y luego, hermano, vienen los hechos de los apóstoles, hermano, cuando ya ahí viene la iglesia. Porque nuestro Señor Jesús, cuando ha ascendido, hermanos, la iglesia deja encargado a la iglesia y dice: ir y predicar el evangelio de las buenas nuevas a toda criatura, hermanos. Eso es lo que han hecho los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Han predicado, han dado su vida, hermanos. Y nosotros, los gentiles, que en esta época estamos considerados, hermano, igualmente, hermano, tenemos ese deber de todos predicar, hermano. Otros a tiempo completo, como los pastores, los evangelistas. Pero nosotros, hermano, tenemos que predicar a nuestro entorno, a nuestro hermano, a nuestro vecino, a todos, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo no quiere que perezca ninguno, hermano. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, haced el esfuerzo de predicar, porque, hermanos, vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué hemos hecho? Sabiendo el evangelio, conociendo las escrituras, hermano. Vamos a dar cuentas a nuestro Señor Jesucristo cuando lo tengamos cara a cara y diga: hijo, siervo flojo, siervo inútil, o hijo, en lo poco fuiste fiel, en lo grande te alcanzaré. Y Él extenderá
todos los galardones a los que han servido en su evangelio, hermano. Por eso yo te animo, hermano, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en tu trabajo, en donde te encuentres, hermano. A veces yo me sentía mal, el evangelio no llega a esas personas. Le digo, sigue haciendo sus cosas. Sí, yo me sentía contristado, hermano, pero cuando he leído una palabra de Dios y dice, predícales, es para testimonio. ¿Y qué es el testimonio, hermano? Eso es una prueba, porque nuestro Dios, hermano, es justo juez. Él va a decir, hermano, tú, se te ha dicho la palabra como un tribunal, en donde la justicia, hermano, está juzgando a una persona. Viene el fiscal, acusa, él ha robado, él ha matado, él ha manejado droga, dice, hermano, ¿y qué dice la persona? Dice, yo no sabía, no conocía de la ley. No, sale publicación de Gaceta y usted es deber de leer la ley. ¿Qué dice la ley? Usted ha cometido 30 años adentro. No, Dios va a decir, hermanos, va a decir, tú, te predicaron, te dijeron, tú dijiste, vendrá, será, no sé qué será. Inclusive te va a decir, hermano, el día que ha golpeado a unos hermanitos a tu puerta, va a decir, tú, te golpearon tal día, como en película el Señor va a mostrar y va a decir, tú rechazaste la palabra de Dios, no querías escuchar, Él es juez justo, va a decir, ahora aquí está tu pago, abajo, hermano. Entonces, hermano, no te sientas mal cuando prediques a alguien y no te hace caso, hermano. Hasta ateos hay que decirles, hermano, que Jesucristo es la salvación del mundo. Sin Él nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hermanos, entonces miren, como les narraba nuestro Señor Jesucristo, a sus 30 años inicia el ministerio. Y quiero leerles lo que los discípulos, tal vez corrido les voy a leer, hermano, lo que todos los digan, y ustedes entiendan y disciernan, hermanos. Cada cual ha narrado, hermanos, lo que ha visto, hermanos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, que empieza, hermanos, en el capítulo 3, hermano, predicación de Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 1. Así dice el Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, Jordán, confesando sus pecados, hermano. O sea, Juan el Bautista preparaba, ¿no? Y por eso, hermanos, yo creo lo que dice el pastor y lo confirma la Biblia. Dice, si Juan ha predicado que el Señor Jesucristo ha de venir, que Él va a quitar los pecados del mundo, ¿por qué nosotros ahora no podemos salir a las calles, hermano? A veces tenemos vergüenza, hermano. Hasta yo tenía, hermanos. Pero hoy en día, hermano, nosotros, hermano, no estamos vendiendo para alguien, no estamos trabajando para un empresario, para una persona. Estamos trabajando para el que ha creado los cielos y la tierra, hermanos. Y eso tiene que ser nuestra victoria, hermanos. Maranata, hermanos. Maranata, hermanos. Amén, hermanos. También en el libro de Marcos, hermano, podemos ver otro discípulo que habla de la venida del Señor. En Marcos, en el capítulo 9,
Marcos capítulo 1, si no me equivoco. Sí, Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice el Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, predicando, diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo en verdad he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo, hermanos. Palabra de Dios, hermanos. Hermanos, nosotros, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que tener una voluntad. Cuando dicen bautismo en agua, hermano, en la Biblia se lo ha hecho, hermanos, y nosotros tenemos que tener esa voluntad primera de bautizarnos en agua, porque la promesa luego es grande, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo te bautice en el Espíritu, hermanos, cuando te bautice en el Espíritu, hermano, no estoy diciendo que va a ser una persona perfecta, pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que pasa, algo especial, magnífico, fuera de nombre, hermanos, que el Espíritu Santo entre en tu cuerpo, en el templo de Dios, a morar la presencia, y Él es nuestro ayudador. Él nos va a dar consuelo, Él nos va a dar el momento que estemos un poco decaídos, nos va a alzar, hermanos, nos levantará, hermanos. De esa promesa tenemos que esperar, hermanos. Él claramente dice que vendrá el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Es algo invisible, hermano, no lo vemos, por eso a veces no creemos, hermano, pero cuando te pasa a vos, hermano, lo crees, y tienes que transmitir ese testimonio, hermano, a las demás personas, porque solos no van a poder. Por eso, hermano, invita a la congregación, a tus amigos, a tu familia, hermano. ¿De qué sirve, hermano, que vayamos a predicar aquí a los hospitales si tú todavía no lo has hecho con las personas que te conocen, hermano? Predica el Evangelio, háblales, hermano, de Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, hermano. Eso, hermano, nos va a edificar el alma, para que nosotros sigamos adelante en esta batalla. Amén, hermanos. Amén. Bueno, también en el libro de vámonos al libro de Lucas, en el capítulo 3. Vamos a hablar de lo mismo, hermano. Espero que me estén entendiendo. El principal objetivo que tengo yo, hermano, es que me entiendan, hermano. Lo trato de hacer lo más sencillo posible, sin ambigüedades, sin cosas que no son ciertas, con cosas que han pasado, que están escritos, hermano. Bueno, en el capítulo 3, predicación, versículo 1, ¿no? Dice: predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y la provincia Traconite, y Lisanías, tetrarca a Babilonia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios, y Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando
el bautizo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y decía a las multitudes que salían para bautizar por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso estaba hablando, hermano, a los fariseos, a los eruditos de ese entonces, ¿no? Que cumplían toda la ley, se creían santos, ¿no? En ese entonces, o sea, pregonaban, ¿no? Pregonaban, digamos, la ley de ese entonces, lo que ha interpuesto la ley de Moisés, hermanos. Entonces dice: pues haced pues buenos frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún estas tierras, dice, hermanos. Entonces, hermanos, aquí claramente, ¿no? El discípulo Lucas, él habla, ¿no? Inclusive ya no habla, digamos, a toda la multitud, ¿no? Está predicando y dice: no habla a la multitud, habla más a los de la ley. Les dice: generación de víboras, porque ellos, ¿por qué a veces yo me preguntaba por qué dice víbora? Porque era una generación que creían que lo cumplían todo, hermano, que eran dignos de llevar la ley en su corazón, que con sus actos, no nos olvidemos del fariseo, del publicano, ¿no? Que lo que está orando en una sinagoga, en el templo, y le dice: yo, y este publicano que llora, no, hermanos, o sea, ellos pensaban que tenían. Y entonces el discípulo Lucas va más allá, les habla todavía a todos, ¿no? A los fariseos, a los escribas, a los judíos, en otras palabras, hermano. También en el último libro del Evangelio, hermano, en el cual, en el libro de Juan, nos habla también, hermano, ¿no? De preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, el versículo 19, el título dice: testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Le dice. Confesó y negó: si no confeso, yo no soy el Cristo. Dice. Y él preguntaron: pues, ¿qué pues? Dice. ¿Eres tú Elías? Dice. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hermanos, aquí también en el Evangelio de Juan narra cómo Juan el Bautista, ¿no?, predicaba el Evangelio, anunciaba las buenas nuevas del Evangelio.
el evangelio de salvación, hermanos. Él predicaba y decía, y de esta manera narra la venida de Juan cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino, claramente en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14, Él habla personalmente, Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio, dice el Señor. Y esa palabra, hermano, es viva, porque hoy en día igual, hermano, la palabra de Dios es para toda la vida. No tiene caducidad, no empieza, no termina, hermano. Por los siglos de los siglos se ha mantenido esta palabra, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Y esta palabra, hermano, tenemos que tomarlo como un tesoro preciado, porque Él dice, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, hermanos. Antes, hermano, en la ley, hermano, cuando tú pecabas, hermano, tenías que hacer sacrificios, holocaustos, ofrendas, tal cosa. Igual, hermano, en este tiempo, hermanos, no les voy a decir, esta palabra tal vez no está adecuada aquí, ¿no? O sea, es fácil. ¿En qué sentido? Solamente, hermano, tenemos que tener un corazón dispuesto al arrepentimiento. El arrepentimiento, ya les he dicho, que no es confesar tus pecados solamente. El arrepentimiento, como dice en el original, hermanos, hebreo, hermanos, el arrepentimiento es metanoia, dice. Y esa metanoia significa, hermano, algo profundo. Es algo supremo, algo que te tiene que ocurrir, hermano. Si de verdad amas a nuestro Señor Jesucristo, es el cambio de vida, es la disposición de tu corazón, hermanos. Y entonces ahí tenemos que estar, hermanos, con estas palabras, hermanos. Yo les antiguo en el amor del Señor, hermanos, que enderecemos nuestros caminos, que veamos por dónde estamos caminando, hermanos, si estamos yendo correctamente así. Hermanos, dice, tenemos que hacer una conversión, convertirnos, arrepentidos y convertidos a mí, dice el Señor. Tenemos que dar un giro de 180 grados y venir a esta dirección, hermano, donde el camino de la salvación nos espera. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, la promesa grande que tiene Él. Él vendrá hasta las nubes a recoger a su iglesia, hermanos. Dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos primero se adelantarán. Y así vamos a recibir al Señor, y Él nos llevará a la patria celestial, donde viviremos toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén, hermanos. Maranatha, hermanos, Cristo viene. Bueno, hermanos, también vamos a unos versículos de apoyo, hermanos, en el cual en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Capítulo 2, versículo 38. Y esto Pedro habla, hermanos. Y dice Pedro, ¿no? Así dice el Señor. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermano. Otro versículo, hermanos, que respalda la venida de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, hermanos, pero nos ha dejado a la iglesia, hermano, en lugar de Él. ¿Para qué?
para que nosotros, hermanos, demos esas noticias buenas de salvación a todo el mundo, hermanos. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que trabajar en la vida del Señor con esmero, hermano, con dedicación. A veces, hermanos, tal vez no somos diligentes en su trabajo, hermanos, pero hoy día, hermanos, pongamos un compromiso, hermano, de servir a nuestro Dios, hermano, porque Él nos ha rescatado del Egipto que estábamos antes, hermano. Vivíamos en la idolatría, vivíamos en tantos problemas familiares, en todo, hermano, y Dios nos ha sacado de ahí, hermano. Tenemos que ser agradecidos con Dios, hermano, y trabajar en su vida, hermano, predicar el evangelio, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a otro versículo, hermanos. Hechos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 18. Entonces, así dice el Señor, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De nuevo, hermanos, para entender bien. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes callaron? Los fariseos de ese entonces, ¿no? Los judíos. Y glorificaron a Dios, diciendo de manera también que los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Y de en medio de, no nos olvidemos, hermano, que Pedro, en una oportunidad, él decía que él era judío, él tenía que ir a los judíos a predicar, ¿no? Pero, hermanos, la gracia de Dios, esto que me entiendan, hermano, esta parte. La Biblia es un manual de vida, desde el Antiguo Testamento, hermano, que es Génesis, hasta Apocalipsis. Todito, hermano, es un manual de vida. Te enseña a corregir, redarguir, a educar a tus hijos. Te enseña todo, hermanos. Es un manual completo. No hay duda dónde perderse. Es un manual que si tú eres obediente, hermano, ahí ves la gloria de Dios. Pero en las cosas que a veces, hermano, no sabemos, hermano, también Dios es justo. No sabe, dice hermano. Pero cuando tú ya sabes, hermano, ya las cosas cambian, hermano. A veces es mejor no saber que saber, porque si tú lo haces, por ejemplo, en las leyes, hermano, es bien distinto, es casi similares. Por ejemplo, cuando tú sabes que no tienes que hacer, no robar o esto, estás en la ley, hermano, escrito. Si dice no robar, hermano, y tú lo haces, hermano, y lo haces 2, 3 veces, tomas un hábito, hermano, la ley se agrava, hermano, en un tercio, en otros casos, sí. Entonces, hermano, igual es en Dios, hermano. Si tú sabiendas, hermano, sabías, hermano, que no tenías que hacer, sabías, hermano, que no era permitido por Dios, hermano. Por ejemplo, el adulterio, hermano, tal vez nos duele a otras personas, hermano, que tal vez estamos en eso, pero, hermano, solamente hay que pedir misericordia de Dios. Si has conocido así a Dios, hermano, ¿qué puedes hacer? Misericordia a Dios. Y Dios en un momento, en su infinita misericordia, te va a perdonar. Pero si cuando tú tienes una pareja, te separas, hermano, haz caso a Dios. Haz caso a Dios nada más, hermano. Ahora, la ley ahí funciona, hermanos. A veces dicen, ¿por qué? Yo digo, me pregunto, si la ley dice, no matarás, no harás esto, el otro, te da una sentencia, hermano. Pero Dios es tan bueno, hermano. A veces me pregunto, si no asistes a la iglesia, hermano, ¿acaso Dios te dice 1 año de cárcel? No has asistido ya. No. Lo que sí estoy seguro, hermanos, que cuando tú, hermano, llegas tarde aquí a la casa de Dios, hermano, hay un ángel que está parado en la puerta y está tomando asistencia, hermano. No lo vemos, hermano. Por eso, hermanos, con el amor del Señor, les digo, hermano, que seamos diligentes, yo más, hermano, en las cosas de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ahí funciona el libre albedrío. Dios es tan bueno, hermano, pero también es fuego
consumidor. Su palabra dice, es tan bueno, hermano, que el libre albedrío ahí está funcionando. La libre decisión, tú escoges si haces lo malo delante de Dios, y Él no reacciona. Él espera, te da esa oportunidad para que te arrepientas y te conviertas al Señor, hermano. Entonces, hermano, a no jugar con el libre albedrío, hermano. El libre albedrío, hermano, Dios nos ha dado, hermano, para que nosotros no nos perdamos, más procedamos al arrepentimiento, hermano. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a otro. Vámonos a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Ahí también nos habla del arrepentimiento, hermano. Todos los textos concernientes al arrepentimiento. Y hoy día, hermano, no quiero que salgan con el corazón vacío y con la cabeza en blanco, hermanos. Hoy día quiero que aprendan qué es el arrepentimiento genuino, hermanos. Ese es mi propósito, hermano, que se les quede grabado en su mente, corazón y alma y espíritu, hermanos. Capítulo 3, versículo 19. Así dice el Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice el Señor, hermanos. Dice uno más, hermano: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, hermano. Cuando tú escoges el camino de salvación, hermanos, ya no vamos a estar en el libro. Van a ser borrados todos nuestros pecados, hermano. ¿Sabían, hermano, que cuando nosotros pecamos, hay ángeles, hay un libro en el cielo? Ahí están escribiendo todos nuestros pecados, lo que cometemos, lo que discutimos, lo que robamos, lo que hurtamos, todo, hermano. Y dice el Señor aquí: convertíos y arrepentíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y el Señor lo borra, y ya no me acordaré más de ellos, dice. Pero si de corazón tú te has arrepentido, hermano, eso es la promesa del Señor. Hoy día, hace 2000 años vino nuestro Señor Jesucristo, y entonces los judíos que esperaban al Mesías, hermano, no esperaban a Jesucristo, un hombre común y corriente que andaba por las calles. Ellos esperaban, a ver, como un ejemplo, a Superman, alguien que viniera a gobernar, a reinar. Pero no, nuestro Señor Jesucristo se hizo imagen a nosotros, de carne y hueso. Y Él vino porque Dios, el Padre, le envió. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que seamos salvos, hermano. Para que el tiempo de la iglesia aparezca. Para que el tiempo de gracia haya, hermano. Ese tiempo de gracia, ¿qué quiere decir, hermano? Esa oportunidad, esa amnistía, en algunos casos lo he dicho. Cuando tú, hermano, tienes algún beneficio, hermano, hay un tiempo, un lapso que tiene fin. Hay una caducidad, hermano. Y en ese tiempo, hermano, tú estás, nosotros estamos. ¿Para qué, hermano? Para arrepentirnos de nuestros pecados, hermano, y ser una nueva criatura en Cristo Jesús, hermano. Maranata, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, también si nos vamos bueno, hermanos, el mensaje, hermanos, sin extendernos, hermano. Entonces, hermano, yo pienso que han entendido lo que les he dicho, hermanos. Hoy día, hermanos, a salir de la iglesia sabiendo qué es el arrepentimiento, el arrepentidos y el convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Es un cambio genuino, ¿no? Hermanos, también, hermano, he querido dar una exhortación. Una exhortación, hermano, no con el fin de mellar su honor, de mellar tal vez sus sentimientos, hermano, con el fin, hermano, de ser propositivos, hermanos, de trabajar en serio, hermanos.
Con ese propósito lo hago esta exhortación, hermano, en el amor del Señor. Porque el Señor es amor. Por eso, hermanos, miren, hermanos, nosotros cuando vamos al colegio, hermano, en mis tiempos, básico, intermedio, medio, hermanos, ¿cuál es nuestro propósito? Para agradar a nuestros padres. Es salir bachiller para luego optar por una carrera, para darle alegría a nuestros padres, para que digan, él se ha esforzado, yo soy así nomás, pero mi hijo es esto. Pero él es del mundo, hermanos. Yo les digo en el amor del Señor, que nosotros, hermanos, si venimos a la congregación, hermanos, obtengamos el bachillerato, hermanos. Amén. He oído, hermanos, no me gusta, hermanos, hablar mal, pero en esta ocasión, hermano, es en el amor del Señor que nosotros vengamos para obtener el bachillerato, hermanos. No vengamos para que digan que somos cristianos. No, hermano, aprobaremos, hermano, el nivel primario, el nivel secundario, saldremos bachilleres, hermano. Porque de qué sirve, hermano, si vamos a estar 10, 20 años, hermano, y sigue vamos a estar en kinder. ¿De qué sirve, hermanos? Aprovechemos el tiempo de gracia que nos da nuestro Señor para salir bachilleres de aquí, hermano. Tengamos la curiosidad de saber, de conocer la palabra de Dios. No seremos oidores, hermano, seremos hacedores, dice la palabra, hermanos. Concientízate tú, hermano, en el amor del Señor. Aprende la palabra de Dios. Lo poco, hermanos, porque si nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un mandato imperativo: predicad a todo el mundo las noticias de las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Y cómo vamos a predicar si no estamos preparados, hermano? ¿Cómo vamos a predicar? Hermanos, vamos a ir a una vida, hermano, lo van a decir, hermano, ten fe, lo van a decir, la fe, eso quiere nuestro, y te va a preguntar, hermano, ¿qué es la fe? ¿Tú qué vas a responder, hermanos? A Hebreos 11:1. Es lo primero, hermano, que un cristiano debe saber, ¿qué es la fe? ¿Por qué nosotros estamos aquí, hermanos? Por la fe en Jesucristo, por la fe que vamos a tener una salvación. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, hermanos? Es la salvación de nuestras almas. Hasta ahí vamos a tener fe, hermano, cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Ahí se acaba nuestra fe. Y hermanos, para esto, hermanos, nos vamos al libro, hermano, de Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? La certeza. ¿Qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, agravarse. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo igual no sabía, hermanos. Lo primero que me he grabado son dos elementos importantes en este versículo. Uno es, hermanos, la certeza y la convicción. Dos elementos, que es la fe. Certeza, convicción. Repítalo 10 veces en su casa, hermano. Certeza, convicción, certeza, convicción. Eso es lo primero que un cristiano tiene que saber. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo... A ver, con dos ejemplos, hermano. Porque certeza quiere decir que algo va a ocurrir, algo cierto. Y yo, hermanos, estoy convencido que nuestro Señor Jesucristo vendrá hasta las nubes. Tengo esa certeza, hermano. Por eso vivo, hermano. Por eso estoy parado aquí, hermano. Y les confieso, es la primera vez que predico aquí en el púlpito, porque sé que este lugar es sagrado, hermanos, que no podemos venir aquí, hermanos, aleluya, con un pecado, hermanos. Yo hablaba de aquí en estudios bíblicos, algo, pero es la primera vez, y no lo hago porque yo quiero, porque el pastor había puesto mi nombre ahí, hermano, y es de Dios lo que quiero, lo que estoy hablando hoy día es de Dios, hermano. Amén, hermanos. Entonces,
Entonces, hermanos, la certeza es algo, hermanos, en un cristiano que no tiene que ser como Santo Tomás, hermanos. Santo Tomás decía al Señor: no veo, no creo, no hago. Cuando nuestro Señor Jesús dice: ven, es resucitado. Entra tu dedo a los huecos de su llaga. Y dice: sin creer, hermano. Entonces no debemos ser como Santo Tomás, hermano. Tenemos que creer, hermano, tener fe, ¿no, hermanos? Y la convicción, hermano, estar convencidos de algo, hermano. Un ejemplo. Estar convencidos, hermano, tú no lo has visto, tampoco. Como algunas veces yo he predicado, hermano, a algunos clientes que tengo, hermano, les digo: nuestro Señor Jesucristo ha venido hace 2000 años. Hermanito, eso es cuento, me dice. Hermano, no se sabe a certeza si ha venido, no ha venido. ¿Qué año ha venido exactamente? Hace 2000 años. No, las escrituras, hermano, hay tantas traducciones, hermano, como yo he encontrado esto de la metanoia, hermano. Y es algo hermoso, hermano. ¿Qué te dice más profundo que el arrepentimiento, la metanoia? No, nos habla algo más profundo. Entonces, igual yo les digo, no hay una traducción perfecta, pero ha venido nuestro Señor Jesús. Yo estoy seguro que Él ha venido, ha pisado tierra, que Él ha predicado el Evangelio. Entonces, esa es nuestra, ¿cómo les digo? Es nuestra convicción, que quiere decir en otras palabras convencimiento. Estoy convencido que nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz, que ha dado la vida por nosotros, hermano. Yo estoy convencido, hermano. Entonces, hermanos, si vamos a cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar a todo el mundo, hermanos, seamos eficientes en el amor del Señor, les digo. Todos, hermano, ¿cómo le digo? En la disposición de su tiempo, hermano. Por ejemplo, hermano, hay pastores evangelistas que se dedican a tiempo completo. Ellos son siervos del Señor. Pero nosotros, al igual, somos discípulos, hermano. Porque la gracia se ha extendido a los gentiles, a nuestro tiempo, hermanos. Y nosotros tenemos que predicar con eficiencia, hermano. Nutrirnos de la palabra, conocer más de la palabra, hermano. Lo que yo conozco es muy poco. La Biblia es infinito, hermanos. Yo estoy poco tiempo, hermanos, pero yo negaba a Dios, pero Dios me ha levantado, hermanos. Y hoy estoy aquí hablándoles. Amén, hermanos. Maranata, hermanos. Bueno, hermano, también, hermano, tal vez 3 ejemplitos, hermano, que se memorizan. Y a menudo les digo, ¿no? ¿Y qué pasa, pues, hermano, cuando ya aceptamos? Son los frutos del Espíritu Santo. Y eso, hermano, tenemos que saber que son 9, hermano. 9 frutos, ¿no? Ya saben, en la pantalla lo va a poner en Gálatas 5:22. Ahí está todo el amor, gozo, la paciencia, todo. Vamos a coser, hermano, se me ha extendido mucho. Los dones del Espíritu igualmente en Corintios, en el capítulo 12, versículo 8, 9, no dice, hermano. Ahí está, son 10 también, hermano. Entonces, hermanitos, acabando con esto, hermanos, ya llegando al fin, hermanos, tal vez mucho me extendí, no sé, no tengo experiencia, hermanos, van a disculpar, pero, hermanos, he querido darles este mensaje porque es importante, hermanos, saber el arrepentimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está a las puertas, hermano. No perdamos el tiempo, hermano. No perdamos el tiempo en cosas vanas, hermano, en cosas del mundo, hermano. No cambiar, no, tenemos que tener el arrepentimiento genuino para acabar, hermanos. El arrepentimiento genuino, les voy a dar simplemente 8 cosas que tal vez yo lo he vivido, hermano, no tal vez, lo he vivido, pero no con esa, ¿cómo les diga? Con esa exactitud, pero hermano, ya lo he dejado estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la idolatría, hermano. Yo en un tiempo asistía a la iglesia católica, adoraba a esos santos, ¿no, hermanos? Pero al leer las escrituras me he dado cuenta que no es bueno eso. Y he cambiado de Zoom, he dado mi giro de 180 grados y ya no. El Todopoderoso es el único que hay que alabar y adorar. Amén, hermanos. Por ejemplo, hermano, en la música, hermano, yo era fanático, hermano, del rock cuando era jovencito, hermanos. Del rock liviano, pero no, hermanos. ¿Y sabes qué, hermanos? Cuando era cristiano todavía seguía escuchando.
Y hermano, ¿sabe qué? Yo a veces, hermano, entraba en la iglesia y veía a un joven. Y después lo veía en la ceja donde yo trabajaba. Y criticaba, hermanos. Yo decía, bien, joven. Yo no sabía, hermanos. Por eso a veces no hay que juzgar, hermano. Porque cuando invitamos a la iglesia a una persona, hermanos, ¿para qué es, hermanos? Para que escuche la palabra. El cambio no va a ser repentino, hermanos. Él puede seguir un paso en el mundo, un paso aquí. Lo importante, hermano, nutrirle de la palabra de Dios. Porque ese es un niño espiritual. Está tomando leche, hermano. Cuando ya es maduro, ahí sí podemos decir, no, este hermano, mira, está tomando y está aquí también en la iglesia. No, está mal. Pero, hermano, dejar que esa persona se nutra de conocimiento para que luego lo deje, hermanos. Entonces, la música, hermanos, yo lo he dejado ahí. Y a veces quiero escuchar. A veces, hermanos, el enemigo ataca, hermanos. Justo cuando entro un minibús, la música de antes me hace acuerdo, hermanos. Lloro y digo, Señor, no es de Dios esto. Perdóname, Señor. A ver, hasta mis pies me da rabia, pero el Señor entiende que estamos ahí. Es una batalla, hermanos. Estamos en nuestra carne, hermanos. Entienda que nuestra carne es débil. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor: salid, pueblo mío, salid de ahí, no nos contaminéis, dice el Señor. Y eso tienes que ser, hermano. No te contamines, salid de ahí, hermano. Amén. Otro en el matrimonio, hermano. Ese cambio, ese arrepentidos, ese convertidos, hermano. Testimonio, tal vez como un testimonio, hermano, con mi esposa. Peleábamos, ¿no? Porque no sabíamos la palabra. Había una lucha de poderes. Mi esposa quería ser primero, o yo, uno de los dos. Pero cuando escuchamos el evangelio, la palabra de Dios, el matrimonio que Dios ordena, hermano, ¿qué dice el Señor? Que el marido es cabeza del hogar y la mujer es el cuerpo, y están sujetas a vuestros maridos. Y el hombre, hermano, tiene que rendir cuentas, tiene que ser un sacerdote espiritual ante Dios. Porque Dios no va a decirle a la mujer: ¿qué has hecho tú? Ella solamente va a decirle al Señor: Dios, yo me sujetaba a mi esposo, y el esposo dará cuentas por sus hijos, por su esposa, porque él es el sacerdote espiritual, hermanos. Ese cambio tiene que haber, ese arrepentimiento, ese convertidos, hermano. Amén. Amén. Maranata, hermanos. Cristo viene. En el deporte, hermanos, yo no era fanático, pero me gustaba la selección. Hermanos, hay personas en la iglesia, hermanos, varias oportunidades he visto esto. Tal vez yo lo podía hacer, pero lamentablemente yo no era fanático de ningún equipo, ni Bolívar ni Estonia. Solamente me gustaba cuando jugaba la selección porque se presentaba un... Pero antes les estoy diciendo, hermanos. Pero en las iglesias, hermano, ¿qué pasa? Hay un clásico, la mitad de la iglesia se va al clásico. Prefieren el fútbol, hermano, que Dios. Dios es primero, hermano, no se olviden. Así también Dios, si le pones en un primer lugar, Dios te va a poner en un primer lugar como soldado de Jesucristo, para que ninguna peste ni enfermedad te toque, hermano. Esa es promesa del Señor, hermanos. En el trabajo, hermanos, a veces somos acechados por el trabajo. ¿Cuántos hermanos cristianos están padeciendo por culpa del evangelio? Pero gloria a Dios, porque los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo son para vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Porque en el trabajo dice la palabra: por mi culpa te aborrecerán, te odiarán. Dice, no, tal vez te odiarán, pero te aborrecerán. Dice, por causa de mi nombre, dice la palabra. Y muchos cristianos que trabajan, hermano, están haciendo sueltas del jefe, de los amigos, del compartimiento, de las borracheras. A veces cuando no vas, hermano, te botan del trabajo. Pero ten fe, hermanos. ¿Por qué?
Porque si algo ha pasado es porque algo bueno viene detrás de eso, hermano. No te agobies porque te van a botar de tu trabajo. Porque el Señor está preparando algo grande para ti, hermano. Amén, hermano. Por ejemplo, en los acontecimientos de la muerte, de una muerte, hermano. A veces, hermano, al principio nos pasaba a nosotros. Se muere un pariente. Hermanos, tenemos que ir. A veces, hermano, es ese acto, hermano, de dolor. Nos olvidamos de la palabra de Dios. Vamos, hermano, a veces nos vestimos inclusive de negro. Algunos nuevitos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos siguiendo las costumbres del mundo, hermanos. ¿Qué debemos hacer ese exacto? Escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que el morir en Cristo es ganancia, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, partamos de eso. Si vamos a ir a algún lugar de un familiar que no es convertido, hermanos, nuestro principal objetivo tiene que ser ir a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ese momento el corazón de impíos y cristianos, hermano, está, ¿cómo les digo? Está atento para escuchar cualquier palabra de sanidad, cualquier palabra, hermano, que le suba el ánimo. Entonces, tienes que aprovechar nosotros de transmitir el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ese cambio tiene que haber en nosotros, hermanos. No vayamos con nuestros velos, porque, hermanos, ellos sí, en varios pasajes de la Biblia dicen los muertos que empiecen a sus muertos, hermano. Amén, hermanos. Amén. Maranata, hermanos. Cristo viene. Por ejemplo, lo que ha predicado esta mañana el pastor sobre la salud, hermano. Hermanos, en estos tiempos ha golpeado esta enfermedad a moros y a cristianos, hermano. Ha tocado el corazón. Pero, hermanos, a veces, ¿no? Yo me encuentro con personas, hermano, trabajo en la calle, hermano. Estoy a diario con varias personas encontrándome. Y a veces, ¿no? La pregunta del millón en estos tiempos, hermano. ¿Te has vacunado, hermano? No. La verdad os hará libres, dice el Señor. Yo les digo no. ¿Por qué, hermano? No tienes pena de tu familia, tal vez llevas a tu casa. Yo le digo, tengo fe en Dios, nada más. ¿No ves, hermano? La tele ha salido. Chofer vacunado, taxi seguro. Casi me dicen a mí, si no te has vacunado, no eres seguro. Entonces, hermano, transmitir, ¿no? Eso, hermano, yo les transmito, les digo, hermano, mira, no es que yo no tenga pena de mi familia está bajo la cobertura de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué es la cobertura de Dios? Es cuando a ver, un ejemplo, hermano. Cuando tú entras en una burbuja. A ver, en la tele he visto una propaganda anti-Zefrec. Por ejemplo, dice, ponte el anti-Zefrec, dice, se untan la pomada en tu brazo y un mosquito viene, ¿no? Y le quiere picar y ve que está untado su mano y se escapa y muere o se cae al suelo. Igualito en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Él nos cubre de toda peste, hermano. Si lo crees, hermano, ¿lo crees, hermano? Así será, hermanos. Maranata, hermanos. Entonces, hermano, yo les digo así a los, con esto acabo, hermano. Les digo, hermano, no tengo. ¿Saben por qué? Si la voluntad de Dios es llevarme, me voy a ir. Pero si no es la voluntad de Dios, me quedo. Todo está listo, hermano. Todo está preparado, hermano. No debo nada. No debo al banco. No debo a nadie. Está bien, mi hijo. Le he dicho cómo tienes que hacer. Si yo falto, hermano, él va a hacer la cabeza. Entonces, hermano, todo está preparado. Todo está preparado. Yo les digo, sí, hermanos, tu fe es grande. Sí, mi fe es grande.
porque el Señor es nuestro Padre celestial, que nos guarda, nos cuida todos los días, hermanos, de nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, en Él está nuestra confianza, hermanos. Entonces, hermanos, si Dios, hermano, a veces cuando tú trabajas para Dios, hermano, hay tantos versículos que nos apoyan que el trabajo no es en vano en el Señor. El trabajo también aquí en la tierra, hermano, no es en vano. Porque, hermano, si somos trabajadores, obreros del Señor, el Señor, en su grande sabiduría, ¿tú crees que te va a llevar al cielo? Si tienes que hacer obra aquí en la tierra, hermanos, pregunto, hermanos. No, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, llegando al fin, hermanos, acabando, vamos a dar una oración al Señor para que todo lo que hemos hablado no se quede en palabras huecas, hermano, en algo que no hemos escuchado, hermanos. Por favor, hermanos, nos pondremos de pie en reverencia a nuestro Todopoderoso, a nuestro Dios eterno, al principio y al fin, al Alfa y Omega. Y todos, hermanos, con viva voz, hermano, vamos a hablar, hermano, y repetir lo que digo. Por favor, hermanos, repetiremos, porque esta palabra, hermano, tiene que entrar lo más profundo de nuestro corazón, hermano. Bueno, repitan conmigo. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo somos más que vencedores. Mayor es el que está en mí que en el mundo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Cristo viene pronto, hermanos. Maranata, hermanos. Bueno, amado Dios, en esta noche ya, Señor, Padre, te damos las gracias, Señor, porque, Señor, por primera vez subo al púlpito, Señor, al lugar santo que tú has elegido, Señor, que dice tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por traerme a este lugar, Señor. Padre, que estas palabras del arrepentimiento, mis hermanos, lo agarren y lo atesoren en su corazón, Señor. Que no quede el olvido, Padre. Que estas palabras que tú dices, que enviaste a Juan el Bautista, Señor, preparando el camino, Señor. Y tu palabra dice: arrepentíos y convertíos a mí, porque el reino de Dios se ha acercado, dice el Señor. Padre, lo creemos. Hace 2000 años tú lo dijiste, hermano, y hoy día está viva esa palabra, Señor. Sé que tú vendrás a las nubes, recogerás a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Ten misericordia, Señor, de los que están creyendo tu tardanza, Señor. Pero tú dices en tu palabra que no quieres que perezca ninguno, Señor. Así lo creemos, Señor. Maranata, Señor. Cristo viene pronto. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Padre, entra en el corazón de todos mis hermanos, Señor, para que atesoren, Señor, esta palabra, Señor, y la vivan por obra, Señor. No solamente por oír, Señor, que la vivan, que conviertan sus vidas, Señor, hacia ti, Señor, y que sirvamos al Señor con diligencia.
presencia, Padre. Perdónanos si no somos diligentes, Padre. Te pido perdón, Señor, por todo este tiempo, Señor, que has usado tu palabra, Señor. Hoy día, Señor, me postro ante ti, Señor, para darte las gracias, la honra y la gloria, Señor. Todo el poder desciende sobre todos mis hermanos y que sean bautizados en el Espíritu Santo que tú prometiste en Pentecostés, Señor, a todos los que te aman y esperan tu venida, Señor. Gracias, Señor, por todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Padre. Señor Todopoderoso, Dios del universo, Creador del cielo y de la tierra, Dios Padre omnipotente, Señor, el Alfa y el Omega, Señor, tú eres, Señor. Gracias, Señor. Tocarán las trompetas, Señor, y en una brisa de ojos seremos alimentados, Señor. Esperamos esa promesa, Señor, de tu venida, Padre. Estamos velando como aquella novia, Señor. Velamos, Señor, día y noche, Padre. Angustia nuestro corazón para saber más tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por descender aquí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Vienen los ángeles a adorar al Rey. Sí, Señor. Vengan de los cielos, Y ahí descenderá, Señor, de los cielos, va a llevarnos, Señor, que cuentas le vas a la patria celestial, Señor, donde tú fuiste a preparar morada, Señor. Tu palabra dice, si no hubiera yo, os hubiera dicho, el Señor prepara la morada para los que le aman. Por eso el Señor nos dice hoy día, convertíos y arrepentíos de vuestros pecados. Arrepentíos para vida eterna, dice el Señor. y se verá a mí. Padre Todopoderoso, muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por mandar a tu único Hijo, el Señor Jesucristo, para que Él quite nuestros pecados, para todos los que creemos en Él, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Ten misericordia, Señor, de toda la población, de toda la población. Que no caen, Señor, en tu palabra, Señor. Se da ruido en los corazones, Señor. Entra en ellos, Señor. Te lo pido, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la sangre preciosa que derramó para el perdón de los pecados, Señor. En ese nombre, Señor, somos bautizados como hijos tuyos, Señor. Ya no somos, Señor, creación tuya. Somos hijos tuyos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces desobedecemos tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Y damos la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a todos mis hermanos que hayan escuchado esta palabra. Señor, ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Queremos ser dignos de llamarnos hijos tuyos y el privilegio, Señor, de entrar a tu morada, Señor, a la patria celestial. Bueno, hermanos, acabando, hermanos, por favor, si nos vamos a... Creo que me extendí mucho en la hora, hermanos, van a disculpar.
Vamos a irnos para recoger los diezmos y las ofrendas, hermano. Vamos a ir al libro de Malaquías 3:10, si no me acuerdo. Así dice el Señor, hermanos. Yo no lo digo yo, sino es el Señor. Dice el Señor: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y desamaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Palabra de Dios. ¿Quiénes lo creen, hermanos? Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén.